Bueno, y para culminar ya esta parte de nuestra actividad número 4, donde les ha generado un poquito más de dificultad, voy a tratar de ser más explícito un poquito aquí, pues porque nos hablan ya de conectores. Entonces, recuerda, te decía, es importante darnos cuenta que en este caso, por ser un solo problema que está particionado, pero todo el problema radica en una sola tabla, cada probabilidad es consecuencia está relacionada con la otra, con el otro evento. Bueno, en los tutoriales anteriores habíamos visto que se multiplicaba probabilidades por el hecho de que eran eventos independientes, pero acá no. Acá uno está relacionado con el otro. Entonces, lo más recomendable, dado que tenemos nuestra tabla, es intersectar. ¿Y cómo se intersecta? ¿En qué momento, en qué circunstancias se intersecta? Cuando tenemos el conector y, ¿qué significa? Intersección. Muy bien, hay que analizar qué voy a intersectar. Bueno, acá nos dicen no realizará maestría. Muy bien, no realizará maestría. Entonces, la primera parte es todo lo que no haya con maestría. Esa es la primera parte que voy a intersectar. Me digo acá, esta es la parte, la primera fila es lo de maestría, pero a mí me piden lo que no va a ser maestría, no realizará maestría. Entonces, toda la parte de abajo va a ser la primera parte donde valga la aclaración, donde voy a hacer mi intersección, ¿no? Listo. Esta parte va a ser la primera donde voy a intersectar. ¿Cuál va a ser la segunda? Trabajará en forma blended. Ah, me ubico acá. Esta es la columna donde se va a trabajar en forma blended, ¿no? Entonces, también resalto esta parte. Esta parte es la segunda. Todo esto es la primera. Y acá voy a hacer uso de un conocimiento previo de intersección de conjuntos. ¿Cuál sería la intersección aquí? Pues, a ver, si nos damos cuenta, este gráfico, toda esta parte con la columna, su intersección sería, listo, esta es la intersección. Estos serían nuestros casos favorables para la pregunta E. Entonces, mis casos favorables sería la suma, ¿no? 23 más 14 más 15. Y los casos totales no cambian, 375. Vieron que la parte complicada era entenderlo, pero ahora que lo entendemos, creo que no es complicado, ¿no? Ahora podemos resolver ejercicios de este tipo quizás ya. Siempre sí, pero siempre teniendo en cuenta algunas teorías, ¿no? Que lo vamos a definir un poquito más ya en las videoconferencias, ¿ya? Entonces aquí sería, si yo sumo, sería 29 más 23 sería 52 sobre 375. Casos favorables, no te olvides la probabilidad, número de casos favorables entre el número de casos totales. Aquí están mis casos favorables, la suma, y mis casos totales que no han cambiado. Como te podrás dar cuenta, casi se puede factorizar, si se puede simplificar, sería, ¿qué tendría en común? Tendría, no, en este caso no tienen nada en común. Pensé, el 52 tiene cuarta, pero 375 no. Entonces va a quedar ahí. Si es en fracción, pues quedaría la probabilidad ahí. Ahí quedaría nuestra probabilidad, 52 sobre 375. Y bueno, eso es con respecto a fracción. Profesor, en decimal, listo. Vamos a trabajar en decimal. Se divide y nos va a dar 0,1386, ¿no? Y si queremos trabajarlo en porcentaje, sería un 13,86%. Sería nuestra probabilidad de porcentajes. Esa sería nuestra probabilidad de porcentaje. Y finalmente esta parte, G, bueno, nos habíamos salteado, las disculpas del caso, nos pide la probabilidad de que indique que no realizará maestría o no trabajará en forma online. Y nota que hay una doble negación. Acá prácticamente estamos hablando ya un poquito de lógica proposicional. Entonces, lo recomendable era trabajar con el I. Acá nos dan el conector O. Observa que aquí el conector es el O. Entonces, lo recomendable es trabajar con el I. Profesor, entonces, ¿cómo trabajaríamos mejor? Vamos a trabajar la parte de lógica proposicional. Voy a decir que esta partecita, la que está antes del conector, puede ser, digamos, en lógica proposicional, pues a la primera proposición simple se le coloca P. Y a la segunda, que en este caso será toda esta parte de aquí, bueno, el no,
lo dejamos, el no lo dejamos. Entonces toda esta parte de aquí sería la proposición Q y acá a partir de acá, listo. A partir de aquí sería P y a partir de acá sería Q. La negación lo dejamos para poder trabajarlo mejor. Observen, te decía que con el O no es conveniente, ¿no? Pero voy a hacer un pasito más, ayudándome de la lógica proposicional. Si yo lo expreso simbólicamente, sería negación de P, o sea, toda esta expresión que me piden sería negación de P o negación de Q. Y te decía que era más conveniente trabajar con el I para poder interceptar más rápido. Muy bien, quizás aquí con el O te confundes un poquito, por eso es más recomendable. Entonces, si yo hago el trabajo sería, es como si estuviéramos factorizando, ¿no? Negación de P y Q. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero intersecto, primera parte, con la segunda parte lo intersecto y lo complemento. Esos serían mis casos favorables. Te repito, intersecto la primera parte con la segunda y esa intersección, su complemento, serían mis casos favorables, o sea, lo otro. ¿Ya? A ver, veamos primero. Quizás así expresando que verbalmente no lo entiendes, pero ya en la práctica quizás es más entendible. No realizará maestría. Primero me ubico a... Recuerda que toda esta expresión lo hice equivalente a lo de acá. ¿Cuáles serían mis casos favorables? Va a ser esta expresión. Entonces, intersecto P. ¿Quién es P? Realizará maestría. Listo. ¿Quiénes son los que realizarán maestría? Toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Va a realizar maestría. Lo segundo, trabajará en forma online. Muy bien. Todo esto es lo que los que van a trabajar en forma online. Su intersección, listo. Esta es mi intersección. Eso sería P y Q. O sea, esto sería los casos favorables siempre y cuando no hubiera esta negación. Pero como en mis casos favorables me dan con todo y negación, quiere decir que en este caso la intersección no va a ser mis casos favorables, sino sería lo complementario. ¿Y quién es lo complementario? Todo menos el 12. O sea, toda esta parte menos el 12 sería mi complemento. O sea, todo esto serían mis casos favorables. Y si nosotros lo vemos de la otra manera, pues la respuesta sería, para mis casos favorables sería el todo 375, el todo 375, menos ese 12 que fue la intersección. Estos serían mis casos favorables. Si hubiera sido sin negación, pues el 12, de aquí serían mis casos favorables. Pero me han dicho la negación, o sea, su complemento, ¿verdad? Y mis casos totales, si no cambia, sería 375. Y si yo resto, en este caso la probabilidad, recuerda, el número de casos favorables, no te olvides, sobre el número de casos totales. Entonces la probabilidad para G sería, al restar nos va a dar 363 sobre 375. Si se puede simplificar, tendría tercia. Al sacar tercia nos da 123. Y también puedo sacarle tercia que nos va a dar 125. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería 123 sobre 125 en fracción. Si quiero en decimal, mi probabilidad sería no 0,0, mi probabilidad sería 0,968. Y si yo lo quiero expresar en porcentajes, pues sería un 96,8% para la última parte. Muy bien, compara tu solución con lo que acabamos de ver y de ser el caso de que haya habido algún error, corrígelo y más que todo trata de que esto ya se te quede, ¿no? Para eso son estos tutoriales, para que logres aprender o en todo caso corregir algunos errores y de eso aprendemos. Muy bien, chicas, hasta la siguiente clase.